Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Como siempre, vamos a ver si está llegando en vivo, si está en buena. Vamos a ver si hay audio. Shabbat Shalom Lekulam. Comenzamos de nuevo, vamos a probar. Shabbat Shalom Lekulam. Lekulam. Perfecto. Shabbat Shalom, probar. Shabbat Shalom Lekulam. Ya tengo el monitor que me dijo que el audio está mejor, que está bien. Comenzamos con el principal saludo, que es para mi hijo Enrique Hernández y Juani González en Ohio, Estados Unidos. Y mis nietecitos Emily y Joshua, sus hijos. Mis nietecitos Emily y Joshua. El primer saludo para Enrique Hernández, mi hijo querido Enrique Hernández y mi hija querida Juani González y mis nietecitos Emily y Joshua. También al Álvaro Eger en Argentina y a los que se vayan sumando aquí. Vamos a ver cómo vamos a poner eh, eh, poner aquí. Perfecto. Para que se sepa que es el resumen de Guayicra 2025 por el Royal Cup. Resumen de Guayicra 2025 por el Royal Cup. Vamos a poner también en Q, porque hay muchas cosas que se ponen. Para yo entrar aquí, para que usted me vea en vivo, hay muchas cosas que se tienen que poner en Q. Vamos a invitar a los miembros de la Yeshiva. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ya aquí podemos nosotros, ya desde ahora que hemos probado el sonido, Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Lekulam, vamos a poner en Q esto también. Enviar el en vivo. Vamos a enviar el en vivo. Enviar el en vivo. O alguien que me lo envíe el en vivo. Vamos a ver. ¿Cómo puedo yo llevarle en vivo? Me imagino que aquí comparte enlace del video. Aquí sí. Este es el enlace del video. Vamos a enviarlo ahora. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale así. Y poner estoy en vivo. A ver si sale de esta manera. Vamos a ver si sale la carita, porque no veo como que está saliendo la cara. ¿Eh? Esto siempre toma unos minutos, demora unos minutos. Bueno, tenemos que ver si podemos compartirlo, ¿eh? Tiene que otra persona compartirlo. Vamos a ver si mi esposa Marieli comparte el enlace. Todavía no se comparte el enlace. Bueno, vamos a ver. Me tendré que parar de aquí para decirle a mi esposa que comparte el en vivo. Un momentico.
Perfecto. Ahora sí. Bueno, aquí yo tengo un trípode con el micrófono que tenía antes, el Bluetooth. Entonces vamos a compartir el en vivo. Yo creo que con este monitor de arriba, sí puedo compartir el en vivo. Vamos a ver. Ya, creo que sí, que con este sí. Vamos a ver. Ahí ya yo tengo el enlace porque tengo que tenerlo aquí para poder, porque son dos computadoras, una para monitorear y otra para que la laptop donde está transmitiendo. Ahora vamos a compartir el en vivo. Copiar. Vamos a ver si ya así lo comparte. Vamos a ver si así lo comparte. Todavía así tampoco lo comparte. Tiene que ser otra persona que lo comparta. Ahora sí. Vamos a ver. Ya mi esposa entró. Ya sí me va a ayudar en esto. Hemos tomado 6 minutos en esto. Ya lo compartió. Ahora vamos a ver. Ese es el enlace que le sale a las personas que a mí no me puede salir. Entonces yo tengo que tener este enlace para compartirlo en... Vamos a ver. Para compartirlo en la lista de difusión y le llega directamente a todos los AGIM. Perfecto. Esto quiere decir que ya estamos ready para empezar. Vean cuántos minutos nos toma solamente para ponerse ready en esto. Perfecto. Para otro momento. Sí. Entonces, vamos a compartirlo ahora. Ya sí le llegó el enlace a todas las personas del grupo. Mi esposa ya compartió todo. Shabbat Shalom, mi hija Juani González y mi hijo Enrique Hernández de Ohio ya están en línea. Nicolás Cisnero también. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto, ya yo creo que compartía todo. César Joaquín Peña también, César Joaquín Peña entró. Vamos a ponerle todo. Eh, Nicolás Cisnero de Nicaragua, mi hija Juani González desde Ohio en sintonía y mi César Joaquín Peña, Shabbat Shalom. Vamos a comenzar porque ya tenemos 8:37 y no hemos solamente para ponernos en queue. Hemos durado mucho tiempo y en algunos saludos. Resumen de Wayikra 2025. Resumen de Wayikra 2025. Comprendido desde Levítico 1 hasta el 6:7. O sea, literalmente 6 capítulos. Wayikra significa y llamó. Wayikra significa y llamó. Vamos a ponerle exacto para que se vea así. Y llamó Yahweh a Moshe y bendito sea su nombre, desde la tienda de asignación diciendo, ¿cómo se llama la parasha? Y llamó, y él llamó, y llamó. Wayikra significa y llamó. Wayikra está compuesta por Wa, Yud, Kof. Vean que aquí está de nuevo el fallo. Puse Kuf y es Kof, que es la mano abierta, Sustitúyenla por la mano abierta, que es la pictografía de esa letra, no esta. La Resh y la Aleph. ¿Qué significa? Se establece la acción principal de el Cohen o de el que guía es la cabeza.
se establece, o viene, por ejemplo, vamos a ponerlo, vamos a reinterpretar de nuevo. Yud, se establece la acción del Cohen principal que domina o que gobierna. Aquí estas tres palabras significan el Cohen, estas tres que aquí debe estar la mano abierta, es el que guía principal que gobierna, porque la Aleph es como si fuera gobernar. Viene de la raíz Kara, Kof, Resh, Aleph. Y vamos a reinterpretar de nuevo porque tiene la Kof y de seguro hice de nuevo el mismo fallo. Por eso es que es bueno retomar y ver las nuevas porciones y los nuevos videos, porque ahí también se pueden corregir cosas que al principio se pasaron desapercibidas. Entonces, la Kof es el Cohen o el guía principal que gobierna. Kara. Kara es como clamar, pronunciar, convocar. De ahí Kara es lo que significa invocar. O sea, ¿de dónde viene la palabra Vayikra? De invocar. Y él, o de llamar. Y él llamó. Entonces la palabra llamar es invocar o nombrar, renombrar. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? El guía principal gobierna, se afinca, es fuerte. Aquí puse con esa letra, la Kuf, la finalidad principal de la cabeza, el tiempo principal de la autoridad o el objetivo principal del rey. Pero es la guianza principal de la cabeza, la guianza principal de la autoridad o la guianza principal del rey. Se podría decir de esa manera también. Entonces vamos también a ver, se entró también Yaritza Ordaneta, Chabat Chalón, Yaritza Ordaneta, oramos por Venezuela, José Ariel Jiménez. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda es la palabra corbán. Grábense esa palabra, corbán, de ahí viene la palabra en hebreo plural, korbanot. Korbanot. Corbán es singular y korbanot en plural. Ofrenda y ofrendas. Que también significa sacrificio, inmolación, ofrenda o oblación. Corbán es otra vez con Kof, y puse aquí Kuf, para que vean la corrección que hay. Kuf, Resh, Kof, Resh, Bet, Num. Kof, Resh, Bet, Num. ¿Qué significa? El principal guía de la descendencia del hogar, el principal Cohen de la descendencia del hogar. Eso es, ¿quién es que va a ser inmolado o sacrificio o va a ser Corbán? El principal guía de la descendencia del hogar o de la vida de la casa. Ese es. El descendiente de la casa va a ser el principal guía o el principal guía. El principal guía, estas dos cosas significa el principal guía, claro, con la mano abierta, con el signo de la mano abierta. Es la vida de la casa o el descendiente de la casa. ¿Y quién es el descendiente de la casa? Mashiach, mira, es el principal corbán, el principal que se inmoló. ¿Quién fue el que se inmoló por nosotros? La principal guianza de la descendencia del hogar. Le quitamos finalidad y ponemos guianza. Viene de la palabra karaf, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. Karaf, ahí está con Kof de nuevo, el mismo error. La mano abierta. Kof, Rep, Bet, que significa el principal guía de la familia. Recuérdense que casa también es familia, o sea, Bet. Vamos a leerla desde aquí. La Kof, que es el Cohen principal, Resh es como primero principal. El Cohen principal del hogar.
ya tenemos la respuesta y la verdadera interpretación del hebreo pictográfico. El objetivo de los sacrificios es poder acercarse a Yahweh, bendito sea, y presentarse delante de Él. No hay manera de poder acercarse a Yahweh sin sacrificios. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia, como dice Shemot 23:15 y el 34:20 y Devarim 16:16. Y nadie se presentará ante mí con las manos que... Es otra cosa que se tiene que grabar el pueblo de Israel y todo aquel que dice que tiene la emuná Shelema. No se presentará a él con las manos vacías. Precisamente, siempre hay algo que entregar, tanto espiritual, o sea, en el sentido de la entrega de tu ser, como algo que tiene que dar porque tú no estás vivo y si viviste hasta ese tiempo, las manjas como dice, que nos has hecho llegar hasta este momento. Nosotros decimos eso, las manjas esa bendición. Entonces, ¿cómo puede ser que si viviste de una fiesta a la otra, no tenga nada que presentar y te muestre con las manos vacías? Mírenlo aquí, esto no está 3 veces en la Torá. Dice, el objetivo de los sacrificios es poder acercarse. Y mira que un sacrificio es también una entrega de algo que hay que ofrecer, presentarse delante de Él. Y no hay manera de poder acercarse a Yahweh sin sacrificios. Sea sacrificios espirituales, sacrificios personales, sacrificios de dar algo que usted creía que todo era completo para usted, pero usted tiene que darle una parte, es un sacrificio, pero ese sacrificio es porque usted lo ama y porque usted quiere dar un don, un tributo. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él, o sea, sin sacrificio, sin apartar y lo estoy enfocando así también, porque eso es difícil para el ser humano, sin apartar algo de lo que recibió de el Todopoderoso. Para el hombre es un sacrificio, porque no quiere despojarse de la totalidad. Pero el que ama a Yahweh, bendito sea, si se despoja porque guarda los mandamientos y tiene que acercarse y no con las manos vacías. Mire que está aquí en Shemot 23:15, Shemot 34:20 y Deuteronomio 16:16. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Y esta parashá es la antesala, porque mañana en la noche comienza Rosh Hashanah y tenemos que presentarnos en ese Rosh Hodesh del primer año, en ese Rosh Hodesh principal. ¿Y por qué ese Rosh Hodesh? Es el inicio del año hebreo. Simplemente porque era otro tiempo, pero Elohim dijo, desde ahora, este será el principio para vosotros de los meses. ¿Qué quiere decir eso? Que no era antes. Y usted lo va a... eso es la lectura de Rosh Hashanah. Este será para vosotros el principio de los meses. Eso está en Shemot también. En Éxodo 12, Éxodo 9, perdón. Bueno, Éxodo 9 fue cuando principalmente uno deduce que comienza el primer mes, porque las 3 últimas plagas, la 7ª plaga, de ahí comienzan las 3 últimas plagas, que era el granizo, cayó sobre la cebada que ya estaba Abit. Abit quiere decir el proceso de la cebada cuando está lista para ser presentada como alimento. Entonces hay que presentar de esa producción la primicia. ¿Y qué representa ahora? Que de todo lo que el Abba le da, lo principal que se madura, o sea, lo principal que usted tiene, que le ha llegado a sus bienes, en ese momento agriculturalmente era la cebada. En ese momento indicaba que esa cebada dictaba que ese era el tiempo o el mes de que ese Rosh Hodesh o esa molá o creciente lunar
de esa temporada era el primer mes de todos los meses. Por eso dice, ahora, en el capítulo 12 de Shemot, ahora este será el principio de los meses. No era antes así. El séptimo mes era el primero. Hubo una inversión. Y por eso es que todavía también tenemos un Rosh Hodesh de Shemitah y un Rosh Hashanah, un principio de meses para Shemitah y para Yovel, que no es el mismo que el Rosh Hashanah, que ahora para vosotros seréis el primer mes. No sé si me están copiando, pero para vosotros se nos fue mandado por quien, por Yuhei Yahweh, bendito sea su nombre, que es el Ben Elohim. Ese fue el que le dijo a Moshe y al pueblo, ahora será para vosotros el principio de todos los meses, porque no era así. Pero en la Torah explica por qué hay Rosh Hashanah para Yovel, o sea, porque son dos tipos de años, un año profético, año agricultural. Este es para el año agricultural, que indica cosas proféticas, que nos da un mensaje profético, y por eso él invierte la mitad, porque este era el séptimo mes, lo pone en el principio para que nosotros acabemos cuando Yahweh comenzó todo, que es el principio. O sea, pone la mitad del año como principio para que todo termine donde comenzó todo, que fue en Tisri, el séptimo mes ahora. Inclusive Tisri tiene en sus letras una palabra, las letras tienen son las mismas de Bereshit. Las mismas letras de Bereshit están en Tisri, pero que hace otro sonido. Entonces Tisri, que se escribe Tisrei o Tisri, para buscar la fonética, tiene las mismas letras que Bereshit, principio. Y el principio, o ¿de dónde sale eso? Los tefilín dicen que Yahweh anunció el fin desde el principio. Él puso el final y el principio al mismo tiempo. Entonces, para poner el final como el principio, tuvo que invertir el tiempo y poner el séptimo mes como primero y el primero como séptimo mes. Y por eso que algunas cosas importantes proféticas tienen que ver con el séptimo mes, porque era el Rosh Hashanah, y se quedaron todavía ahí los Yovel y los Shemitah, los años sabáticos, como le dice la Reina Valera, y los jubileos. Pero para nosotros contar los meses y los años teníamos que hacer esta ordenanza, porque ya él lo puso así, que para vosotros será ahora el mes donde está dibujado, donde hay cebada madurando. Mira cuándo fue que lo invirtió, en el tiempo que estaban saliendo de Egipto, para que cuando vuelva el mismo escenario que se va a dar en el tiempos finales, sabemos que ya que se va a dar la misma situación profética, pero en forma magra. Hay micro y macro. Eso era micro, nos estaba anunciando lo macro, que es al final de los tiempos, y que cuando entremos a la tierra prometida, o cuando venga el último Yovel, que ahí sí entra el séptimo mes en el escenario, el último Yovel, y se suene la gran trompeta de la reunión. Levítico 25, puede buscarlo. Todo Israel se reunirá ante ¿quién? Ante el Cohen Gadol, que es Yahshua HaMashiach, nuestro Melech Tzadik. Y eso es cuando el día 10 del séptimo mes. Es algo profético, y eso quiere decir que él puso esta mitad del año como principio para que todo acabara en Tisri, en el séptimo mes. Aquí se ha entrado Álvaro Eger, mi aj de Bariloche, Argentina.
También tenemos la persona de Neuquén en Argentina, el AC Luis Eliezer, el Roel Luis Eliezer de Neuquén en Argentina y Álvaro Eger desde Bariloche, Argentina. Leticia Sanabria Muñoz desde Bogotá, Colombia. Shabbat Shalom. Bueno, ya ustedes saben lo que es. No se puede presentar nadie comenzando el año, que vamos el domingo en la noche, o sea, a la caída de sol de este domingo, 30 de marzo, caída de sol del domingo 30 de marzo, comienza Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque sale la primera creciente y usted lo puede verificar. Sale la primera creciente en tiempos donde la cebada ya está a punto de ser cosechada. En 15 días, o sea, en fiesta de Pesach, ya está madura para poder ser cosechada. Entonces, mira cuáles son las cosas que tiene que cuadrar. Primero, la constelación que estamos haciendo conjunción es la constelación que dibuja un cordero, que la mitología griega le llamó Aries, pero se llama Thor. Dibuja un cordero en estrella cuando la Tierra le da la vuelta, el movimiento de traslación alrededor del Sol, pasa 12 estaciones, pasa 12 con Mazarot, que significa estaciones, o Mazarot también significa constelaciones. Eso es lo que le llaman, traducen en la Reina Valera, las Pleiades, las estrellas. Los cielos cuentan la gloria, cuentan la cabot de Yahweh, y el firmamento la obra de sus manos. Gustavo Cuevas, Shabbat Shalom. Y Emily, desde Ohio, Shabbat Shalom. Entonces, en el movimiento de traslación va pasando 12, son 12 constelaciones. Y desde la primera era la balanza, la que le dice el paganismo o la mitología griega, Libra. Pero cambiaron a ser la primera cuando dijo el Ben Elohim, este será para vosotros el principio de los meses. Cambió a ser la que tiene dibujada un cordero, a la cual la mitología le dice Aries, que es alrededor del calendario pagano entre marzo y abril, o sea, en el tiempo de que se celebra la supuesta Semana Santa que el mundo celebra. Pero sabemos que es tiempo de Pesach, y que es lo que está diciendo ese dibujo. Está diciendo que un cordero va a ser inmolado. Por eso se dibujó el Todopoderoso en su gran sapiencia en uno de esos traslados, de esas estaciones que está haciendo el movimiento de traslación, valga la redundancia, pasando por aquellos tiempos o estaciones, se cuadra en ese dibujo de estrella que es, le dice la mitología griega, Aries, pero es Thor. ¿Qué cae también en ese momento? La maduración de la cebada. Y en ese Rosh Hodesh, que es lo que da pie a que uno pueda decir, ya comenzó, no es que ya esté posicionada en ese dibujo de estrella que hace un cordero, ni que tenga solamente la cebada. Tiene que reunir las tres cosas: la estación donde está parada la tierra, la temporada de cebada, si la cebada está si la cebada está madura. Si no está madura, todavía sigue en la estación, pero es un mes después. Oigan esto. Pero si también la condición del comienzo, la condición de la fecha, es que se vea el crecimiento lunar. Eso lo he explicado en los tiempos de Yahweh, en el tema que tengo en YouTube, llamado Los Tiempos de Yahweh, para que usted lo indague. Apoyen este canal de YouTube, Revelación en Tiempo Real. Mírenlo ahí el nombre, para que usted lo vea, el nombre.
revelación, ahí está, el timbrado de esa, vamos a ponerlo para que usted lo vea ahí, revelación, míralo ahí, revelación en tiempo real, así dice el canal de YouTube. Cuando usted vea este video en YouTube, o vaya al canal de YouTube Revelación en Tiempo Real, donde está este video también, que lo voy a subir después de esta transmisión en vivo, usted va, lo apoya, se suscribe, porque solamente, no sé cómo no ha llegado a más suscriptores, entran personas, pero no se suscriben, porque se queda igual el número de suscriptores. O sea que he recibido muy poco apoyo. Vamos a darle saludo a algunas personas que entraron, como lo es, ya le dimos saludos a Yarit Soldaneta, oramos por Venezuela, bendiciones, Álvaro Eger, Leticia Sanabria, Gustavo Cuevas, mi nietecita Emily, Lilian Wikovich, Shabbat Shalom, Lucy Salgado, Shabbat Shalom, amados de Yahweh, dice, y Joshua, mi nietecito Joshua, Shabbat Shalom desde Ohio. Seguimos. Entonces, ya sabemos que en ese Rosh Hodeh que viene ahora, el domingo a la caída de sol, domingo a la caída de sol, este domingo 30 de marzo a la caída de sol, que es el primer Rosh Hodeh que inaugura el año agricultural. ¿Por qué agricultural? Porque la agricultura tiene que ver mucho con la profecía. Usted va a ver que hay recogida de cebada, y la parva de cebada es la final de esa cosecha de cebada. Cuando se levanta la cebada, ahí comienza que la cosecha de trigo, y eso es Shavuot, 50 días después de, entre los días, entre el Shabbat, que el primer Shabbat que comienza entre panes sin levaduras, hasta el último Shabbat, hasta el día después del último o 49avo Shabbat, 49avo Shabbat, no, el séptimo Shabbat, a partir de ese Shabbat que está entre panes sin levadura, que es el día después de ese primer Shabbat que hay entre los días de panes sin levadura, usted cuenta 7 Shabbat, y en el séptimo Shabbat, el día después, es Shavuot, que es cuando comienza la cosecha de trigo, y se le llama, antes de llegar ahí, la parva de cebada. Eso está en los capítulos de Ruth, del libro de Ruth. Y se ha leído, por eso se lee el libro de Ruth, porque cuando finaliza la parva de cebada comienza el trigo, y en esa época fue que ella se unió con vos, que hubo esa historia. Entonces, después viene la reunión de todos los frutos. ¿Cuándo es eso? El séptimo mes. Por eso es que la agricultura es profética, es importante, indica temporadas e indica en forma magra todo lo que va a acontecer, todo lo que va a acontecer. Entonces estamos hablando aquí que no se pueden presentar en esos 3 momentos. Todo hombre, dice, todo hombre vendrá, todo hombre se presentará 3 veces al año en Jerusalén. Pero aquí habla también de presentarse a Elohim. Y en ese momento, ¿quién estaba en Jerusalén? Y está todavía, porque él nunca ha dejado de estar. Pero cuando usted está presentándose al ministerio, o cuando una persona está en una sinagoga que se va a presentar en esos 3 momentos, eso indica lo mismo. No se puede presentar con las manos vacías. Las ofrendas de ascensión es voluntaria. La ofrenda de ascensión es voluntaria y puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer israelita. Alberto Salazar, Shabbat Shalom. Vamos a adelantar. Tanto las ofrendas de ascensión como la ofrenda de oblación son llamadas korbanot, ofrendas, plural korban, y sirven para acercarse a Yahweh. Y vamos a ver lo que significa cada ofrenda, porque esta es en Vayikra, o Vayikra, como dicen en el hebreo masorético, se explica qué mensaje lleva cada ofrenda, qué significa todo tipo de ofrenda. Es la parashá
de las ofrendas. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto u ofrenda de ascensión es olá. Te va a ver que la principal es la olá, que es la que indica la entrega total. Comienza con esta letra que usted ve aquí, el cursor lo dice, la Ain, la Lamet y la Hei. En el Strong, olá, Ain, Lamet, Hei, significa, o en el hebreo pictográfico, mira la revelación del pastor. Wow, la olá, como es la principal ofrenda, es la que te da la revelación del pastor, porque la Lamet es la vara del pastor, y la Hei es mirar, o he aquí, y la Ain es una mirada de revelación. Entonces, usted va a ver que dice en el Strong que es ascender, escalar, remontar. Oiga lo que significa en el Strong: ascender, levantarse, alzarse, brotar, crecer. Inmigrar a la tierra de Israel también es olá. De ahí, de olá viene ole, que es el que sube a la tierra de Israel o que sube a leer la Torah. Un saludo a mi hijo Enrique Hernández, que entró ahora. Quizá estaba viendo desde el móvil de Juanis. Mi hijo Lázaro Enrique Hernández, desde Ohio. Shabbat Shalom. Entonces, olá, mira el pastor que revela, mira la revelación del pastor. Eso es el hebreo pictográfico. Un olé, que viene de esa raíz de olá, es uno que hace aliyá. Esa palabra también viene de olá. Aliyá quiere decir ascender allá. ¿Quién es Yah? Yahweh, bendito sea. Su forma poética, la forma cariñosa de cómo los israelitas llamamos a nuestro Elohim, Yah. Kola le llama Ekrayah. Todo ser que respira exalta allá. Entonces un olé es uno que hace migración a Israel o que hace aliyá o que sube a exponer la Torah. Es uno que se sube a leer la Torah en la sinagoga, o uno que inmigra a Israel, o uno que hace que desde su casa en el Ruach aliyá. También se puede hacer así, porque usted va a unirse con quién, con Yahweh, cuando usted hace tefilá. Ambos son llamados olé, en plural olim. El sacrificio de olá es un sacrificio que sube hacia los shamaim, o sea, llega a esa posición, porque es la entrega de todo el ser, y también eleva al que lo sacrifica. Por tanto, tiene que ser hecho con fuego. Y es por eso que yo quiero que oigan la parashá completa, porque usted tiene que saber todos los mensajes que se dan con los tipos de sacrificio y qué representan el día de hoy, cómo se pueden dar en tefilot o en entrega de sus bienes o de algún bien que Yahweh le ha dado, ese mismo tipo de mensaje que daba esos sacrificios. Porque recuérdense que los sacrificios, ya no hay sacrificio de sangre, porque todos estos sacrificios lo representan ¿quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién virtió su sangre? Sin embargo, en el milenio van a volver muchos sacrificios, porque va a haber ahí se va a probar la obediencia de las naciones. No nosotros, o no aquellos que apostaron, o que dieron su vida, o que hicieron esto, o que han aceptado el sacrificio del Mashiach antes de que venga el milenio. O sea, con todo lo que implica aceptar el sacrificio del Mashiach o la sangre del Mashiach, que representa todos estos korbanot o estos sacrificios. Pero para las naciones volverán estos sacrificios, porque está en los profetas, y los profetas no pueden ser que hablen mentiras, porque es palabra de Yahweh, y las palabras de Yahweh no caen en tierra. Bendito sea su nombre. El sacrificio de la olá o de ascensión es para ricos, y el sacrificio de la minjá, que es similar al olá, donde uno entrega todo, o oblación, es para los pobres. ¿Cuál es la diferencia entre el olá y la minjá? La olá se da de los animales, y la minjá normalmente se da de los productos del campo.
La olá y la minjá son las primeras ofrendas que son mencionadas en las escrituras. Recuérdense, minjá. Nosotros tenemos una oración en la tarde que se llama la minjá y siempre se pone la mano así, como algo de que había que ofrecer algo. O sea, en la oración usted pone la mano así porque era que había que, o que el Mashiach también te iba a dar, porque minjá también quiere decir que te va a dar, o que tú también tienes algo que ofrecer, porque tú tienes que ofrecer tu corazón, tu ser, tu ruach. Ejemplo de minjá y olá, Caín y Hebel, que ofrecieron minjá. Bueno, ellos dos ofrecieron minjá. Aunque Hebel ofreció un animal, olá. La palabra olá, al parecer, la palabra olá aparece por primera vez en Bereshit 8:20, donde dice, y edificó Noah un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció una ofrenda de ascensión en el altar. Cuando usted vea la palabra en español, ofrenda de ascensión, es olá. Y así es que la traducen, ofrenda de ascensión. Vamos a ver cómo va la transmisión. Perfecto, vamos a ponerle me gusta a los que entraron, a mi hijo Enrique Hernández, a Alberto Balanzar, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos que están ahí. Seguimos. Hay tres clases de olá representadas en este capítulo. La del ganado mayor, la del rebaño y la de las aves. Pero vamos a avanzar porque usted va a escuchar esto en la parasha completa. Tiene que ir en la descripción al enlace de la parasha completa para que aprenda más. Hay una ofrenda que es un macho sin defecto. La ofrenda olá tiene que ser un macho sin qué, sin defecto. ¿Usted cree que no está alegorizando al Mashiach? Que era un ser sin mancha. Es una analogía del Mashiach que fue un varón sin pecado, como dice 1 de Pedro 1, 18, 19. La entrada a la tienda de la cita. Los sacrificios se hacen delante de la entrada del Mizcán. Yahshua fue sacrificado delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque él fue sacrificado en un monte que da pie a una puerta de entrada de donde estaban los muros y de los muros la parte donde estaba pegado el Mizcam. Eso se puede graficar para saber. Yo lo explico en la parasha, que es fuera del campamento, delante del Mizcán, quiere decir, el Mizcán es el monte Moriah, y entonces lo más alto del monte Moriah queda frente a la entrada de donde estaba el Beit Hamikdash, el templo que hizo Herodes. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado en favor suyo para servirle de expiación. La imposición de las manos implica principalmente tres cosas. Identificación. El animal representa al que impone las manos. El animal que representa al que impone las manos son uno. El animal representa al que impone las manos y son uno. Transmisión. El pecado es transmitido al animal. Reemplazo. El animal muere en lugar del hombre. Y esto, por todo lo que se dice aquí, identificación, transmisión y reemplazo, identifica quién tomó nuestro lugar, quién tomó el lugar de nuestro sacrificio, de nuestra muerte, porque la paga del pecado es que muerte. ¿Y quién pagó esa muerte? Para aquel que cree en esa muerte y después en esa resurrección. Para hacer expiación por él. La palabra hebrea que ha sido traducida como expiación es kapar, que significa espiar y cubrir. Kafar, que es con pei. No, con kof, perdón. Con kof.
¿eh? ¿Qué quiere decir el mensaje principal del Cohen? El mensaje principal del Cohen. Perfecto. El mensaje principal del Cohen. O también, por si es con la palabra que significa tiempo, también puede ser el tiempo del mensaje del Cohen o la finalidad del mensaje el principal o el tiempo del mensaje principal. Eso es espiar. ¿De dónde viene la palabra caporet? Caporet, ¿qué significa la señal principal? La señal principal del mensaje, la señal del principal mensaje del Cohen, la señal del principal mensaje del Cohen, el pacto del principal mensaje del servidor, la señal del principal mensaje del Cohen o el pacto principal del mensaje del servidor. Esto nos muestra que la ofrenda, mira que aquí no me equivoqué, puse la mano abierta. Esto nos muestra que la ofrenda de ascensión tiene el ingrediente de la expiación en el sentido de generar perdón de pecados y cubrir las faltas. Esto nos muestra que las ofrendas de ascensión tienen el ingrediente de la expiación en el sentido de generar perdón de pecados y cubrir las faltas. No es que ellas cubren por sí solas, sino que dan el mensaje para que el que lo puede hacer, el que puede perdonar, el que puede cubrir y el que puede eliminar, lo haga. Y ya lo hizo con su expiación. Es una sombra de Mashiach, cuya muerte no solamente cubre los pecados, sino que los quita. ¿Qué es lo que hace a la finalidad? Eso no podía quitar a aquellos, sino que lo cubría hasta el tiempo de que viniera el verdadero, de que viniera lo que proyectaba la sombra, el Mashiach, quien sí lo quita el pecado. Todos los sacrificios son sombras del sacrificio del Mashiach. El que trae la ofrenda puede degollar si desea, pero solo los Kohanim podían ofrecer la sangre sobre el altar. O sea, los Cohen, los servidores. Ninguna persona puede presentar la sangre sobre el altar. Se sacrificaba delante de Yahweh. Esto nos muestra que la muerte del Mesías fue delante de Yahweh y la sangre es arrojada sobre el altar. No se ofrece todo el animal de golpe, sino poco a poco. Esto está explicado también en la parashá. Es muy importante saberlo, según sus cortes. Esto implica que hay cortes específicos propios del animal. De la misma manera, cuando hay una entrega total del ser humano, Yahweh va reclamando poco a poco, hasta donde sea su capacidad, o sea, hasta donde sea lo posible para el hombre, porque Él va a hacer lo imposible para el hombre, para que sea consagrado para el uso exclusivo de Él. Ese fuego había caído de los Shammai. Dice aquí en el 1.7, el 1.7 dice, y pondrán los hijos de Israel, y pondrán los hijos de Aarón, el sacerdote, el fuego sobre el altar, y arreglará la leña sobre el fuego. Ese fuego que había caído de los Shammai, cuando el templo de Shlomo o de Salomón fue construido, cayó fuego nuevo de los Shammai, o sea, de los cielos, sobre el altar. Los Kohanim mantendrían el fuego todo el tiempo, o sea, ese fuego desde el tiempo de Salomón hasta el tiempo del primer templo tenía que haberse conservado. Tenía que haberse conservado completamente en la tienda de reunión, sea de la tienda de reunión y después del templo de Salomón, había que conservarlo encendido todo el tiempo, porque no podía ser un fuego que sea hecho por los hombres, sino uno que vino del cielo. Ese fuego cesó en los días del rey Manashe. ¿Cuándo fue que cesó? En los días del rey Manashe. Sin embargo, la Torah misma dice aquí que los Kohanim tienen el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar, trayéndolo de lo que era común,
claro, pero consagrado y con la misbah de cómo tiene que hacerlo. O sea, con los mandamientos de cómo tienen que hacerlo. Para ser considerado fuego del cielo o fuego de los shamaim. Si no, si hacen otra especificación, la cual le salga de la cabeza del Cohen o la cual no esté los detalles en la Torah de cómo tiene que hacer, ponerse ese fuego, entonces es un fuego extraño. Y ahí hay una interpretación muy grande de lo que es el fuego extraño, con relación a lo que estamos viviendo ahora, y con relación a los falsos cultos, falsos ruahim. O sea, vaya la parashá completa para que oiga esta explicación del fuego extraño, aunque hay varias parashot que hablan sobre esto. Lo primero que se ofrece del animal, aparte de la sangre, es la cabeza. O sea, después que usted derrama la sangre, lo primero que se ofrece es la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? El centro de comando del animal. Y si es para interpretarlo a nuestra entrega, es nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro está la nefesh, en el centro, no en el corazón. El corazón es el altar de sacrificio. Según el templo del Ruach HaKodesh, la posición que el paralelismo del corazón es el altar de sacrificio, pero el paralelismo de la cabeza, que es donde uno toma el control, donde está la memoria, donde está el cerebro, la masa encefálica, ahí es que reside ahí es que está los cómputos que nosotros hacemos. O sea, la computadora tiene un microprocesador y ese es el cerebro de nosotros. Nosotros voy a figurar con una computadora. La computadora tiene electricidad. La electricidad es la que hace que el microprocesador compute o analice. Entonces, esa electricidad viene siendo la Neshama Haim, el soplo de vida. Pero el hardware o sea, el hardware quiere decir el dispositivo sin electricidad, por sí solo se llama ese microprocesador, es lo que realmente es nuestra masa encefálica y lo que es la nefesh, o lo que traducen como alma. El alma sin nefesh haim, el alma sin neshama haim, o sea, sin electricidad, no tiene vida. Si no tiene esa fuente de energía que la neshama haim, que es la que da el Ben Elohim, no está, es un alma que apagada, pero que se quedó conservado en esa memoria apagada. Usted recuerda que usted apaga la computadora, pero se queda almacenado en una lámina que se llama disco duro o USB, sin que tenga electricidad, queda esa información ahí registrada. Usted tiene un USB y se lo lleva y no tiene una pilita dentro. Es que cuando se enciende y toma energía, ahí entonces todo lo que se quedó almacenado ahí viene entonces al recuerdo y sale en la pantalla, que la pantalla viene siendo nuestros ojos. Yo le estoy dando esta figura para que ustedes sepan que el hombre no es tripartito, y eso lo he explicado en la vida, la muerte, la falsa doctrina de la inmortalidad del alma y el infierno. Eso es un tema que hay en YouTube. Para que usted sepa que el hombre es dual, es Neshama Haim, y que en el cuerpo que ya hizo, el muñeco de barro que hizo el Ben Elohim, ya en ese cuerpo de barro, en ese cuerpo que se volvió materia biológica y tomó carne, órganos, huesos, y que ya era un material biológico fresquecito, solamente le faltaba la electricidad o la energía, que era el soplo del Mashiach, pero ya estaba su nefesh sin encender dentro de ese cuerpo. O sea, forma parte del cuerpo la nefesh o el alma. Para aquellos que no entienden esto, forma parte de la nef. El alma es parte de toda la infraestructura biológica del hombre. Lo que le faltaba era ese soplo que lo encendiera. Y desde ese momento entonces iba esa nefesh, esa alma, a
guardar información y también tenía que aceptar información, y esa información que tenía que aceptar es la elección del bien y del mal. Y si aceptaba estar con el bien, y si se iba a los caminos de la instrucción que el Mashiach da hasta por intuición, y si ya se entrega al Mashiach, entonces ese USB cuando se apague, cuando se le vaya la Nefesh Haim, que es el soplo que vuelve al Mashiach, que vuelve al Ben Elohim, entonces esa alma quedó con información para resurrección. Pero si quedó con información sin entrega al Mashiach, si quedó con información de la Hará, de la maldad, y nunca quiso ser espiado por Mashiach, cuando el Mashiach le quitó la Neshama Haim, o cuando volvió la electricidad, ese soplo al Mashiach, al Ben Elohim, entonces la información que tiene almacenada en ese USB biológico, que es la Nefesh, la masa encefálica, el alma, tiene la información es para la segunda resurrección, que es para desaparecer, para no volver más. Va a haber una segunda, son 2 resurrecciones, usted lo puede buscar en Apocalipsis. Uno para vida perpetua, también está en Daniel. Uno para vida perpetua y otro para muerte. Muerte quiere decir dejar de ser, y confusión perpetua, porque su confusión nunca se le quitó. El que muere perdido en la segunda resurrección es resucitado para ser exterminado. Claro que va a haber una paga de ojo por ojo, diente por diente, que significa la compensación. Una compensación, un castigo de compensación, y va a dejar de existir. Como dice también del mismo Hasatán, para siempre dejará de existir. Ezequiel 28. O sea que si Hasatán, el dueño del lugar donde las almas son inmortales, va a dejar de existir, ¿cómo entonces va a existir ese lugar donde las almas son inmortales? En ninguna manera, eso no lo dice la Torah. Entonces, también pueden buscar ese tema, porque ese tema hay gente de las raíces hebreas todavía sustentando la inmortalidad del alma y sustentando el castigo perpetuo, o sea, como que el alma es un espíritu. Eso es lo que cree la gente, que el alma es un espíritu o un fantasma que sale y va a otra dimensión, que es o de castigo o de beneplácito y júbilo, o para el cielo o para el infierno. Así es que creen. Y no, porque si fuera así, entonces ¿para qué hay que resucitarlos en primera y segunda resurrección? No vale, no tiene significado, no tiene sentido la resurrección si ya desde que muere van a un lugar o bueno o malo. Se supone que Ezequiel 28 dice que Hasatán dejará de existir. Dice así mismo en hebreo. Si el mismo que creó, que fue el primero que pecó, el homicida desde el principio, dice la Escritura, va a dejar de existir, ¿cómo puede seguir existiendo los que se fueron con él a pecar también? No. Entonces vamos a restaurar de nuevo la Emuná Shelema. Ahí tenemos a María Morales desde Venezuela. Shabbat Shalom, desde Zuila, estado de Zuila, Venezuela. Entonces, se entrega que la cabeza, que dónde está la cabeza, qué es lo que hay dentro de la cabeza, la Nefesh. O sea, entrega el alma. Hay que entregar el alma, la Nefesh, el centro de comando, el centro donde usted tiene el juicio, su juicio. ¿A qué lado va ahí? Al juicio del Mashiach. Nosotros tenemos la mente del Mashiach, todo lo que hemos seguido y todo lo que tenemos emuná en él. Y eso lo dice la Escritura. Pues tenemos la mente, lo que recibimos su Ruach, tenemos la mente del Mashiach. Quiere decir que pensamos en el Tov. Y si caemos por alguna debilidad, ¿qué tenemos? Cohen Gadol. Lo que dice de que abogado tenemos, que dice la traducción Reina Valera, es Cohen Gadol tenemos, intercesor, que nos libre de ese pecado. Porque 7 veces
El justo cae y 7 veces se levanta. Por eso tenemos la mente del Mashiach que nos ayuda. Ahí es que trabaja el Ruach, en la mente. La primera letra del alfabeto hebreo también tiene que ver con la cabeza. La Aleph, que significa cabeza de toro, uno o lo primero. Mírelo ahí. Vean que hasta en el hebreo pictográfico dice que lo primero es la cabeza. Después de la sangre, claro, que está la vida. Lo primero que hay que entregar es la cabeza. Tu dominio. Tú no tienes dominio propio. Tú obedeces a un amo o obedeces al otro. ¿Y qué es lo que se entrega? Tu mente a cualquiera de los dos amos que hay. Uno usurpa y otro es el verdadero. Así que lo primero lo que se da es la cabeza. Es por eso que nuestra cabeza se ofreció como sacrificio primero que todo, como dice en 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su propio orden. El Mashiach, vamos a ver cuál es el orden. El Mashiach, ¿qué es el Mashiach? La cabeza de la congregación. Fue el primero que se entregó. Mírenlo ahí como todo tiene un mensaje de diferentes dimensiones. El Mashiach se entregó y en nuestra cabeza. Y es lo primero. Luego las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los servidores. Las primicias son los que están sirviendo en su orden sacerdotal, su orden ministerial, su quejuná. Esos son los primeros que tienen que entregarse. O sea, es un sacrificio. O sea, van a tener que vivir los vituperios del Mashiach. En una parte, porque no somos dignos de desatarle las sandalias de los pies, ni siquiera a los Shelihim, a los apóstoles, que son primicias también, porque todo el que está en el servicio son las primicias. Luego, después, todos los que pertenecen al Mashiach, o sea, la gran multitud, y ahí están los de 60 y los de 30. Mire que yo estoy aspirando a los de 100, que son las primicias, porque estoy en el lado del servicio. Pero todos tienen que tirar a 100 para que no sea claro que esté en un lugar también privilegiado. Pero el que da la posición al final, puede ser que diga, no, tú no tiraste para 100, tú eres de 30 o tú eres de 60. Dice, todos los que pertenecen al Mashiach. Y también puede haber sorpresas que digan, no, usted no está ni en ninguna de estos, ni de 30, ni de 60, ni de 100. Entonces, pero tenemos que tirar a lo máximo. En el momento de su venida. Primero la cabeza, Mashiach. Luego las primicias, los que sirven en su quejuná. Y luego todos los que pertenecen al Mashiach, la gran multitud. Entonces, usted está viendo que de las primicias hay varias posiciones, porque la mayor de la posición es ser uno de los 144,000, que son las primicias que van a estar con él en el monte Sión, según el libro de Apocalipsis. Drash, interpretación personal o el mensaje. La cabeza de toro alegoriza la mente del hombre, que es lo que primero hay que entregar a Yahweh para ser quemada. En Romanos 12, del 1 al 2, dice, por consiguiente, hermano, os ruego que por la misericordia, por el rajen de Elohim, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y Kodesh, aceptable a Elohim, que es vuestro culto. ¿Por qué dice nuestro cuerpo? Oiga, nuestro cuerpo tiene que estar en salud. Ahí se derrama mucha vertiente. ¿Cómo usted va a presentar un cuerpo con defecto? Un cuerpo insalubre, un cuerpo con obesidad crónica, un cuerpo con enfermedades metabólicas. Luche también para entregar un cuerpo mejor. Eso en el ámbito literal. En el ámbito espiritual, que su cuerpo espiritualmente por dentro, aunque que no pueda llegar a tener un cuerpo sano, esté limpio espiritualmente también. Tienen que complementarse las dos cosas. Pero es muy difícil que un cuerpo espiritualmente esté limpio si el cuerpo está en una enfermedad que si en dado caso podía revertirla y no lo revertió,
o no puso empeño en estar en salud, es posible que su espíritu no esté tampoco completo y que también esté enfermo. Entonces tenemos que luchar por las dos cosas. Una y sin, luchar por la espiritual principalmente, pero sin descuidar la otra. Y ese el sacrificio que nosotros tenemos que presentar. Dice que vuestros cuerpos como sacrificio vivo y codes, o sea, apartado, aceptable Elohim, que vuestro que es vuestro culto racional, o sea, nuestro culto de razón es presentar que cuando dice racional quiere decir que está primero la cabeza, tu mente, te entregaste completo. Y no nos adaptéis a este olam, a esta edad presente, a este tiempo. O sea, aquí se adaptéis, y es una palabra muy buena de adaptación. No te adaptes. Siempre piensa en que tú tienes que vivir otra vida que no está cómoda a este sistema. No te acomodes, vamos a ponerlo así, a este sistema. Siempre piensa que tú vas a tener que vivir hasta en condiciones, vamos a ponerlo en lo que es literal, en condiciones infrahumanas, pero para sobrevivir, en condiciones de estar en la intemperie con frío bajo cero, porque va a llegar momentos críticos, en la intemperie en una selva, huyendo, en la intemperie con calor, con mosquito, con insectos, y que usted tiene que aprender cosas que se hacían en el pasado y que la modernidad nos ha eliminado esa estrategia o esa facultad de poder sobrevivir. Muchas personas van a morir porque están adaptadas y están climatizadas y están muy acomodadas al sistema. Lo digo por muchas personas que amo. Yo desde ahora me estoy preparando para hacer un giborín, para tener mi cuerpo en condiciones de que pueda aguantar frío, calor y necesidades hasta de no comer en varios días. Usted tiene que prepararse, señores. Hay que prepararse, pero claro que lo principal es en lo espiritual. Pero si usted no prepara lo físico, ¿cómo puede ser que pueda llegar lo espiritual? Dice, y no te adaptéis. Y hay otra traducción que dice, no conforméis, no te conformes a este siglo, dice en otras versiones. No te adaptéis, no te sientas cómodo, no te quedes en tu estado de confort. Trata de hacer empuje y resistencia siempre, tanto en lo físico como en lo espiritual, a este olam, porque usted va a tener que estar en una condición que solamente el Ruach le va a ayudar, pero le va a ayudar cuando vea que usted puso empeño. Entró mi ajot Betsy Ruiz, Shabbat Shalom. Sino transformaos, dice, mediante la renovación de nuestra mente. La mente es la cabeza, la mente, vea, el centro de comando, esa masa encefálica que le decimos mente, es la nefesh encendida con el Neshama Haim, o el soplo de vida que nos transmitió, que nos dio cuando nacimos, el Ben Elohim. En la mente, en la cabeza, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Elohim, lo que es bueno, aceptable y perfecto, señores. Remez, alegoría. La cabeza también es una analogía de Efraín y los primogénitos de Israel de los últimos tiempos, que son los primeros que tienen que ser entregados a consagración. Si se entregó la cabeza, es que Efraín viene primero, antes de que... ¿Quién viene primero? Efraín, los esparcidos. ¿Quiénes regresan al Mashiach primero? Los esparcidos. ¿Antes de qué?
el mejor vino sea reservado para la última ocasión, que es Judá. Cuando ellos abran los ojos, ya todo se terminó. Recuérdense quién fue el que negoció al final del último encuentro con Joseph. En la historia de Joseph está toda la analogía. ¿Y quién dijo, tómame a mí como esclavo? ¿Y a quién fue principalmente que se le reveló? Fue las 12 tribus, pero ¿quién realmente fue que lo vio como último en esa negociación? Judá. Ese es el reflejo de que dice Zacarías 12, del 9 en adelante, hasta el 14, que dice que mirarán a mí al que traspasaron. Entonces, el mejor vino fue reservado para la última ocasión, pero el que te tiene que entregar primero, ¿quién es? Efraín. Cuando los hijos esparcidos por el Rúa sean resucitados, esos huesos secos, ellos tienen que ser transformados, esos huesos secos tienen que volverse carne, tienen que volverse todo, pero que al final, con Judá, con el despertar de Judá, todos necesitamos su Rúa. Ezequiel 37, la referencia, completo. Y está también, del 15 en adelante, los dos palos. ¿Qué es lo que significa finalidad? La taf, que son lo que hace esos dos palos cruzados, lo que significa es fin, monumento, consumado es. El cebo sobre la leña, el cebo, la grasa, de esos sacrificios, no de lo que nos vamos a comer, el cebo de la leña, porque mucha gente dice que ya no come grasa porque esto está en los sacrificios. No, la grasa animal se puede ingerir, siempre y cuando no sea una grasa podrida. Pero esta grasa es la de los sacrificios, no se puede comer. El cebo es un tipo de grasa que protege las entrañas. ¿Está viendo? Esa es la grasa visceral del animal. Hay tres tipos de grasa en el cuerpo. La de energía acumulada en forma de grasa, que es la grasa amarilla, así le llamamos en la biología. Principalmente debajo de la piel, o sea, la grasa subcutánea. La grasa colorada que produce calor en el cuerpo, que es la grasa visceral. Pero en esa grasa colorada, esa es la que produce calor, o la térmica. La que es más abundante, en el cuerpo, y la que produce obesidad. Por eso produce calor. Por eso una persona muy obesa es más fácil sobrevivir en calor, pero por eso no se va a poner obesa, porque puede morir de otra causa. Por si acaso dicen, no, para sobrevivir en los tiempos de frío, no. La grasa colorada quema las calorías de los alimentos. Y el sebo que cubre las entrañas con el fin de proteger los golpes, y ese ya la pared, ya es un tejido vivo, porque la grasa no son tejido vivo. La grasa es un tejido que es una sustancia que se acumula. Pero el sebo ya es un tejido vivo que cubre las entrañas con el fin de proteger los golpes y las vibraciones dañinas. El sebo que protege las entrañas es el que se ofrece en el altar. ¿Está viendo? Que se lleva una parte de la grasa, claro está. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte. El sebo es como el sebo, yo no sé si usted lo ha visto, es como un ligamento, es como una piel fina, bien fina, que se lleva una parte de la grasa gruesa. Y es por eso que muchos dicen, quítamele el sebo. Cuando usted ve la carne que tiene sebo, no es ese tipo de sebo de los intestinos, es de cualquier tejido. También es similar, pero estamos hablando del abdomen. Se coloca encima de la del estómago, se coloca encima de la cabeza del toro. Y no quiere decir que en un sacrificio para comer, esto no se coma. Tiene que leer más la Torah. Pero para el sacrificio sí no se puede comer, porque tiene que ser quemada, es de todo quemada. ¿Cómo se llama la olá? Sacrificio del todo quemada. Sus entrañas, sus piernas lavarán con agua,
y el sacerdote la hará quemar todo sobre el altar del holocausto. Es ofrenda de fuego aceptada con consagrado a Yahweh. Las entrañas y las patas son lavadas en agua y luego quemadas en el fuego del altar. ¿Te cree que las patas no se pueden comer? Claro que sí. Pero en este caso, que es la ofrenda, sí se tiene que ser quemada, porque no es una ofrenda para comer o para disfrute, es una ofrenda para dar un símbolo de aquel que cada parte, cabeza, cada parte de su cuerpo significa, tiene un tema bien específico. Quiero que lo busquen en la Parashot completa. Vamos a ver por dónde va la transmisión y ya tenemos que terminarla aquí. Voy a dejar en la descripción el enlace de la parashá completa. Necesita ver esta parashá, mi querido Ahiaj. Necesitas verla y oírla, analizarla. Si quieres buscar parashot o Vayikra del 2019, 2020, 2019, 2018 o más hacia atrás en mi canal de YouTube, hágalo, porque cada una tiene variantes y revelaciones distintas. Digo, el que quiere indagar. Para el que quiere, por ejemplo, tomar solamente el enlace que pongo de la parashá completa, lo hace para poder profundizar. Eso es lo que yo les recomiendo. Pero hágalo. Buscad y hallaréis. Llamad y os responderá. Tocad y os abrirán. Yevarejeja, Yahweh beishmereja. Yael Yahweh panav eleja, bijuneja. Isa Yahweh panav eleja, vayashem lecha. Shalom. Beshem Yeshua HaMashiach. Sar Shalom. Yahshua HaMashiach, hay. Yahshua HaMashiach vive. Sigue al Cordero por donde quiera que va. Am Israel, Am Israel, Am Israel, hay. Mi pueblo Israel vive. Mi camoja bael y Yahweh. Mi camoja nedar bakodesh. Nora tejiló o sefele. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los Elohim? ¿Quién se puede comparar a ti, majestuoso en exaltación, reverenciado en alabanzas, en exaltaciones? Mi camoja bael en Yahweh. Así decimos los giborín, los que nos preparamos también físicamente para que nuestro ruach esté en un Beis Hamikdash biológico aceptable y agradable, porque este es nuestro culto racional. Yahshua HaMashiach hay. Yahshua HaMashiach vive. Bendiciones. Shabbat Shalom Lekulam. Aquí me despido. Shabbat Shalom Lekulam.